Bueno, yo justo en el día de hoy había solicitado un tratamiento sobre tabla sobre estos temas, en virtud de que casi desde el primer día del aislamiento venimos reclamando en distintas instancias, con distintos proyectos, el abordaje de cuestiones esenciales que hacen a la actividad educativa en este contexto de pandemia. Entre ellas, la necesidad de que se lleven a cabo las convocatorias y los actos públicos para cubrir las innumerables vacancias que existen en el sistema educativo. Hasta el momento no ha habido ninguna respuesta. Y realmente llama la atención que el oficialismo pretenda permanentemente mantener a esta legislatura al margen completo de los debates fundamentales que tenemos que llevar a cabo para poder dar respuesta a las necesidades más acuciantes de la población. Porque si ya no podemos resolver medidas concretas para garantizar un derecho como es el derecho a la educación, realmente no sé para qué estamos, señores y señoras legisladoras. Y me atrevo a decir sin miedo a equivocarme que la educación es una de las cuestiones más ignoradas y jerarquizadas por este gobierno provincial. En medio de la pandemia mundial se vuelve a apelar al profesionalismo de la docencia para sostener las trayectorias escolares con la modalidad virtual. Pero el profesionalismo sin recursos se convierte en voluntarismo. Y la educación pública no se puede sostener con la mera voluntad. Los y las docentes vienen haciendo durante todos estos meses esfuerzos enormes para garantizar las prácticas educativas con sus propios insumos, con sus propios recursos. Por eso esta semana estamos presentando un nuevo proyecto para garantizar la conectividad y los recursos tecnológicos a toda la docencia y también a los miles de estudiantes que por dificultades económicas no están pudiendo acceder a la educación virtual. Porque el gobernador Schiaretti se la pasa hablando de la sociedad del conocimiento. De hecho, no sé si recuerdan, pero en la apertura de sesiones habló 40 minutos de la sociedad del conocimiento para no hablar del resto de los problemas de la provincia. Incluso llegó a decir que Internet se transformó en un servicio esencial al igual que la luz eléctrica. Pero dice eso y sin embargo, en estos 6 meses no ha podido garantizar ni un celular, ni un paquete de datos a nadie, en un contexto donde todo pasa por la virtualidad. Pero esta insensibilidad, esta incompetencia, esta negligencia del gobierno no termina ahí. Recién decía que los docentes vienen haciendo esfuerzos enormes, pero mientras tanto, el Ministerio de Educación, la actitud del Ministerio de Educación es exactamente la opuesta. En estos 6 meses siguen sin cubrir las vacantes. Es realmente inexplicable. Como ya han dicho otros legisladores, hemos presentado un montón de proyectos. Incluso hubo un proyecto que fue el primero firmado por los 19 legisladores de la oposición. Llevamos el tema a labor parlamentaria, lo llevamos a la Comisión de Educación, presentamos pedidos de informes y nada. ¿Cómo explican que mientras miles de docentes están cumpliendo sus tareas de manera remota, el Ministerio de Educación no puede garantizar en todo este tiempo que se realicen las convocatorias y actos públicos de manera virtual? La única explicación a esto es el ajuste. Se están quedando con la plata que es para educación. Casi no hay escuela en Córdoba que no tenga vacantes, ni en el nivel inicial, ni en el nivel primario. En el secundario hay colegios con más de 10 asignaturas sin profesor ni profesora. Esto es realmente crítico porque atenta en primer lugar al derecho a la educación de miles de estudiantes. También atenta contra los derechos de miles de docentes que no están pudiendo acceder a su fuente de trabajo habitual y por ende no pueden acceder a un sustento mínimo, y no por un mes, por 2 meses, por todo un año. Y no sabemos incluso más, porque nadie sabe cuándo volvemos a la presencialidad. Pero también se afectan los derechos laborales de los docentes que ya están designados a las escuelas, que están sobrecargados de tareas y muchas veces
son presionados por los directivos para cubrir los huecos que no se tapan con las vacancias. Entonces, este grado de flexibilización ya era realmente inaceptable. Pero lo es ahora mucho más que encima se atrevan a formalizar parte de esa flexibilización con este memorándum que también lo mencionaba la legisladora Marcone, el 09/20, que la Secretaría de Educación sacó hace 15 días y donde establece que los docentes que pertenecen al programa de fortalecimiento pedagógico de lengua, matemática y ciencias y a los proyectos institucionales del ISEP, ahora deben cumplir funciones áulicas en los jardines de infantes y en las escuelas primarias, ¿sí? De manera excepcional y hasta la finalización del presente año escolar. O sea, no sé, de más está decir que los docentes de apoyo no son docentes suplentes. Encima tienen el tupé de argumentar en ese mismo memo que esta decisión obedece a que la prioridad de este ministerio es sostener la continuidad educativa y el vínculo pedagógico con cada uno de los y las estudiantes. ¿De qué prioridad hablan? Cuando tienen a la docencia en estas condiciones que estamos diciendo, y hay, incluso ustedes han aceptado, que hay más de 80.000 estudiantes que ya quedaron completamente excluidos del sistema educativo. Y esa es la cifra oficial, quienes estamos en el sector. Sabemos que son mucho más. Y no sabemos cuántos de ellos van a volver. En todo caso, si hay algún docente sin función, algún docente de apoyo, bueno, perfectamente debería ser convocado a ser parte de un equipo interdisciplinario que forme parte de un programa especial que tenga como objetivo reconectar a todos esos estudiantes que están quedando atrás. Pero de ninguna manera pueden venir a reemplazar a los docentes que deben ser designados en estos cursos. Y como ha sucedido en todos los campos, también en educación la pandemia vino a desnudar de la peor manera el vaciamiento y la precarización que ya existía. Yo ayer me reuní con docentes de jornada extendida. Debe ser uno de los programas más precarizados del ámbito educativo. Cobran la mitad que sus pares de nivel primario, a pesar de que cumplen las mismas tareas. Dependen de ser designados por los directores de cada escuela al comienzo de cada año. Y sus cargos caducan cada 31 de diciembre. Imagínense, viendo cómo está actuando el Ministerio de Educación con las vacancias, con cuánta incertidumbre están esperando el comienzo del 2020. O sea, a los miles de docentes que tenemos sin trabajo, probablemente se les sumen muchos más el año que viene si seguimos así. Y el vaciamiento del que hablaba se evidencia también en forma gráfica en el estado de los edificios escolares, que es otro de los temas que estamos tratando hoy. Como sabrán, yo presenté un pedido de informe sobre la situación realmente crítica del IPEN 190 de Carlos Paz, el Carán de Carro, e incluso traje el tema al recinto en pleno febrero, porque la situación era por demás preocupante. Como ya también no me voy a extender mucho, porque ya lo desarrolló muy bien el legislador Cosar, hace años que vienen estudiando en aulas inundadas, con las paredes electrificadas, y frente a eso, las medidas del gobierno y del ministerio fueron, bueno, declarar formalmente la emergencia edilicia, pero nunca le garantizaron un edificio alternativo. Entonces, claramente, las clases en febrero, en el Carán de Carro, no pudieron comenzar. En plena pandemia, la comunidad de padres de esta escuela se volvió a comunicar conmigo, suplicando que no nos olvidemos de ellos, pidiendo que la Comisión de Educación por favor los escuchara. Hasta el momento lo único que tienen es un comunicado escueto, lo cual de la mesa de diálogo y demás, que vuelven a decir, a prometer una vez más que las obras se van a realizar. Hasta el momento, solo palabras, porque no hay hechos. ¿Sí? Porque uno de los galpones, que también dicen en ese comunicado que se le entregó la llave, los fueron a ver, me pasaron fotos de los galpones, son galpones de chapa sin aislantes. Otra completa falta de respeto a toda esta comunidad.
Y lamentablemente, la situación del IPEM 190 no es un caso aislado. Hay cientos de escuelas que tienen serios problemas edilicios. Y claro, la verdad que no debería sorprendernos. Si cuando analizamos las cuentas de inversión del 2019, nos dimos con que el programa para infraestructura escolar se había subejecutado de manera grosera. Lo mismo pasó en el 2018. Importante hubiera sido que esa plata, en lugar de perderse en vaya uno a saber qué caja negra, hubiera llegado al IPEM 190 o a cada una de las escuelas que tienen necesidades urgentes. Incluso estos meses, en los cuales no hay personas en los edificios escolares, son los meses ideales donde se podría avanzar en todas las obras, se podrían garantizar todos los arreglos necesarios. Entonces, este nivel de desidia se hace evidente no solo en el aspecto edilicio, sino también en el salarial. Como docente lo sé muy bien, porque además sigo cobrando como docente y no como legisladora. El otro día escuché al secretario general de la UPC, Juan Monserrat, decir en una entrevista muy suelto de cuerpo, cual relator de una situación en la cual no tiene nada que ver, que más de la mitad de la docencia está debajo de la línea de pobreza. Toda una definición. Sin embargo, en este contexto, patearon la discusión paritaria hasta octubre. Entonces, el cuadro educativo de la provincia de Córdoba es realmente desolador. Y más allá de que hoy las clases presenciales están suspendidas, no está de más recordar que el derecho a la educación es un derecho inalienable que debe ser garantizado por el Estado en todo contexto. Como ya dijimos varias veces, las prioridades de este gobierno son opuestas a las de la población. Por eso festeja que le paguemos miles de millones de dólares a los bonistas extranjeros. Por eso paga religiosamente la deuda provincial, porque no vaya a ser que caigamos en default. Sin embargo, la deuda interna que tenemos en materia de educación, de salud, de trabajo, esa deuda está en default histórico y crónico. Pero ese default parece que a ustedes no les importa nada. Están sacrificando la educación de toda una generación. ¿Y para qué? Para seguir beneficiando a los sectores más concentrados de la economía. Como dije al principio, la docencia se puso al hombro, la escuela pública, la educación pública siempre y ahora mucho más. Pero esto no da para más. No hay voluntad individual que pueda suplir el rol estatal. Es el Estado el que debe cumplir con sus responsabilidades y lo tiene que hacer ya. Muchas gracias.